Apagamos los micrófonos ya. No, esperemos la introducción de Joaquín, por favor. Ok. ¿Me dan la hora, por favor? Ya arrancamos. Es la 1:58 en mi reloj, ¿por allá? El mío Sí, también. también. Vas acelerada, Nelly. Es el motor de nuestra esencia. Contribuye al desarrollo integral de cada persona en su comodidad. En esta tarde, dando un espacio importante en la semana previa a la celebración y a la conmemoración de nuestro 13º aniversario como entidad autónoma del Estado, la Secretaría Nacional de Discapacidad somete a la consideración de todos y todas el tema familia y discapacidad. Un tema de profundo interés, considerando que es este núcleo el que determina el desarrollo o no de las potencialidades de una persona con discapacidad en el contexto de su comunidad. Para ello contamos con 3 panelistas que aportarán sus experiencias personales y también su visión de lo que este tema representa en el corazón de todos los panameños. Ella es publicista, ha trabajado en el mundo de las ideas y de la comunicación, activista de inclusión para las personas con discapacidad y sus familias, miembro de la Federación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad, Inclusión Panamá, presidenta de la Fundación Best Body Panamá, organización que promueve el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual en el contexto de la amistad, y es miembro del Board Internacional de la Organización Olimpiadas Especiales Internacional. Además, ha hecho recientemente pininos como escritora y todos la recordamos en su rol de primera dama de la República en el periodo 2004 al 2009. Todas nuestras expositoras tendrán 15 minutos para la participación, así que agradecemos en este momento la entrada como panelista de la honorable señora Vivian Fernández de Torrijos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín, y gracias, Enadis. No solo por darme la oportunidad como panelista en la tarde de hoy, sino por habernos brindado la experiencia de todos estos webinars que se han dado desde el día lunes en celebración de su aniversario. Felicitaciones, parece que fue ayer cuando se creó esta institución, de la cual tenemos un espacio muy especial en nuestro corazón. Y me alegra mucho que el tema familia y discapacidad lo dejemos para compartir entre lo que somos familia. Yo, primero, antes de ser activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, soy madre de una joven con discapacidad, Daniela, muy conocida, que tiene 27 años, y desde hace más o menos 27 años he participado como activista por sus derechos, por su inclusión y por lograr la voz que muchas veces los jóvenes o los niños con discapacidad no tienen, sino que lo tenemos que asumir las familias. Esa responsabilidad compartida que tenemos de llevar hacia adelante una vida digna y una vida que lleve al progreso. Por eso comenzamos hoy entonces con nuestra charla llamada Familia y Discapacidad, en donde, si me hacen el favor, no sé si me lo puedan poner. Siempre es una sorpresa. Siempre es una sorpresa la aparición de la discapacidad. Y no me refiero solamente al nacimiento, sino también a lo adquirido. Cuando la discapacidad toca la puerta de una familia, es una novedad. Y definitivamente no es una novedad fácil de asumir. La familia aparece y automáticamente lo podemos ver como algo negativo por el desconocimiento, por el temor. Hay una crisis equivalente que lo hay, eso a todas las familias con un miembro con una condición de discapacidad lo pueden compartir de igual forma, es chocante. Los padres atravesamos una etapa de añoranza porque realmente no estamos viviendo lo que nosotros esperábamos tener. Por ejemplo, en el caso mío, y esto es compartir una experiencia mía personal, yo estaba embarazada de mi primera hija y yo estaba esperando realmente mi embarazo completo para los 9 meses. Jamás imaginé que iba a tener un embarazo o un parto prematuro que hiciera que tuviera una bebé con muy bajito peso y que esa bebé con bajito peso tuviera mucho tiempo en el hospital para poderse recuperar y llevar a casa.
Y yo en este momento lo que veo es, y ahora obviamente después de mucho tiempo en donde uno va analizando y que el corazón y la mente se ponen en conjunto para llevar un mensaje hacia uno mismo y hacia la familia. Es como, este es el ejemplo de un viaje. Ese embarazo mío a los 27 años era planeado para ir a un destino como España, por ejemplo, para poner un ejemplo, donde se hablaba español, donde la moneda era una, en donde yo tenía programado exactamente dónde iba a aterrizar, dónde iba a comer, en qué hotel me iba a quedar, y ese viaje más o menos lo tenía con mucha ilusión, y de repente el viaje cambió y me fui para Tailandia, con otra moneda, con otro idioma, otro destino, con otro hotel, totalmente desconocido, sin el plan, pero igualmente bello. Entonces, son dos destinos distintos, pero asumir y llegar a la conclusión de que el destino es lindo y que es igualmente hermoso, toma un tiempo. Hay una conmoción, hay dolor, hay culpa, obviamente los padres que hemos pasado por esto, padres o familia directa, lo sentimos, también hay una negación. Yo recuerdo que en ese tiempo, yo teniendo 27 años, como lo acabo de decir, yo le buscaba culpa a todo, hasta a mí misma. La culpa de no haberme alimentado bien, la culpa de no haber buscado un médico correcto, la culpa al médico. Uno siempre está buscando los culpables, uno siempre está pensando que esto es realmente es tan desolador, hay rabia, y realmente uno se siente como demasiado frustrado en ese momento. En nosotros está que ese momento no sea el momento para el resto de tu vida, sino un momento de choque normal, que dura un tiempo. Nosotros necesitamos hacer que esa aceptación llegue rápido para luego tener con nosotros una reorganización. Cuando la familia ya dice, bueno, papá, mamá, otros hermanos o abuelos o papá y mamá solos, sabemos que nosotros no nos fuimos a España como lo teníamos programado, sino que estamos en Tailandia, vamos a empezar a buscar lo rico de este destino, vamos a apoyarnos unos a otros a ver si aprendemos a hablar en ese idioma, que realmente íbamos a ir a hablar español. Vamos a ver si nosotros nos empieza a gustar un poquito la sazón de esa comida, porque estábamos acostumbrados a que íbamos a comer en otra, pero vamos a tratar entre todos de hacerlo. Una sola persona en la familia que toma la determinación de hacerlo, cuando el resto no, es un fracaso. Esto es una tarea de todos, es una tarea de los cuidadores, es una tarea de papá, de mamá, si existe, para la pareja, y si no existe la pareja, de los que viven alrededor del hijo o hija con discapacidad de nacimiento o la capacidad de discapacidad adquirida. Realmente hay mucha preocupación cuando se da esta nueva organización, porque la familia realmente tiene otras prioridades, inclusive otro presupuesto. Y esta nueva condición a la que estamos viviendo conlleva también un presupuesto, y el traer ciertos personal a la casa. En mi caso particular, por ejemplo, ya nosotros teníamos en casa vida familiar prácticamente con las personas que le realizaban terapia física a nuestra hija, las que realizaban la terapia de estimulación temprana, la que lograba hacer que tuviéramos a la niña lo más estimulada posible, y ese personal entra y sale de tu casa, llega un momento que ya se convierte como que prácticamente parte de la familia. Yo personalmente me involucré mucho en conocer, en saber cuáles eran los aspectos donde yo iba a lograr tener para mi hija éxitos, y cuáles iban a ser aquellas áreas en donde por más que intentáramos lograr avances, probablemente no se iban a dar, ni a la velocidad que queríamos y probablemente nunca. Y es bueno lograr tener esa evaluación en nosotros, porque al final de cuentas no te puedes estar dando golpes contra la pared todo el tiempo. Tú tienes que aprovechar el crecimiento de tu hijo con discapacidad para también disfrutarlo. La hora de las comidas juntos, yo lo recomiendo siempre,
no tener al hijo con discapacidad aislado, porque es que come diferente, porque es que es alérgico a esto, porque lo que pasa es que él no puede comer esto, no, porque tiene una condición de comportamiento que no sabe cómo llevarse en la mesa con los demás, entonces quizás tenemos que separarlo. Mientras más segregamos nosotros mismos dentro de la casa, más vamos a estar expuestos a que nos segreguen a nuestro hijo o a nuestra hija afuera de casa. Si el ejemplo que damos dentro de casa es la unión, ese ejemplo lo estamos llevando también afuera de la casa. Nosotros debemos llevar a las celebraciones de cumpleaños a nuestros hijos con discapacidad, de la familia, a los paseos que hacemos en familia, a las vacaciones que hacemos juntos, a la hora de compartir, que todos lo podamos tener. Esa dinámica la tenemos que reorganizar de manera que todos podamos disfrutar en la relación de unos con otros. Y cuando vienen o están los demás hijos, en mi caso mi hija era la número 1, después de ella llegaron 2 más. Pero hay niños, nacimientos de niños con discapacidad, que son o los últimos o que están en el medio y tienen otros hermanos, a los cuales también hay que sumar a esta capacitación de una nueva normalidad. En estos días escribí un artículo donde hablaba sobre la nueva normalidad que está tan cómica ahora, ese es el nuevo término, con COVID-19. Si la gente supiera que la normalidad de las personas con discapacidad es exactamente el aislamiento, el confinamiento y el estar separado. Es lo que estamos viviendo los que no tenemos discapacidad por la pandemia. Por primera vez yo creo que toda la sociedad ha podido ver, ha podido sentir lo que es el rechazo, cuando alguien te ve y te dice no de lejos, lo que es el rechazo cuyas personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, han vivido por mucho tiempo. Pero bueno, volviendo a nuestra experiencia y pasamos a la próxima, por favor. Hay ciertos efectos en la familia que me gustaría compartir con ustedes. Es muy fácil exponenciar que la llegada de un miembro con discapacidad al entorno familiar va a reorganizar y va a ser fácil. Realmente no lo es, porque el tiempo se acaba, se dispersa hacia esa persona de una manera impresionante. El cuidado, los servicios especiales, las terapias de lo que les hablaba, las interrelaciones, las citas médicas, los diagnósticos, los tratamientos, y sobre todo si hay terapia intensiva o si hay que salir de la casa para hacer las terapias, eso requiere que un miembro de la familia no esté, que tenga que estar acompañando al chico con discapacidad. Es decir, que todos los hermanos y que el entorno familiar y la dinámica sí se afectan. Esos hermanos pueden sentir celos, resentimiento, quizás hasta lástima. Algunos de ellos quizás prefieran ni siquiera estar cerca de ellos públicamente porque les dé pena, porque hay algunos comportamientos en los jóvenes o en los niños con discapacidad en los cuales uno tiene que llenarse de paciencia porque son comportamientos que van más allá de la discapacidad física, sino que a veces son condiciones que tienen que ver con comportamientos sociales. Y hay algunos comportamientos sociales que no se llevan con la sociedad. Hay que conversar mucho, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha tolerancia y hay que practicar la unión familiar. Hay que practicar el decirle una y mil veces a todos los integrantes de la familia que esa persona con discapacidad vino a la familia igual que todos los demás. Una persona primero antes que una condición. Y que esa condición, tarde o temprano, va a ser aceptada por todos. Que nosotros somos los primeros que tenemos que aceptarla. Si la rechazamos, si nos da temor, si nos da miedo, si nos da pena a nosotros mismos, y por eso entonces preferimos dejarlo en la casa, porque, ay no, Dios mío, esto es un problema, porque cada vez que va, no podemos estar en un restaurante juntos, porque tira el pan, porque se le cae la soda, porque no puede convivir, o por tal, nosotros mismos le estamos poniendo el cortapisa. Lo más probable es que a medida que vamos logrando que ese chico con discapacidad, nuestro hijo o nuestra hija, salga y se pueda comportar en ese entorno, todos los demás también. Si nosotros visibilizamos la discapacidad como familia, y esa es una responsabilidad nuestra y de más nadie, responsabilidad número 1 de la familia es visibilizar la discapacidad de nuestro hijo, de nuestra hija, con orgullo, con amor, sabiendo que esa es una persona que tiene una condición, pero es una persona a la cual amamos, a la cual queremos y también a la cual respetamos, que no es menos. Si la familia tiene esa responsabilidad primaria
entonces le podemos exigir a la sociedad. ¿Cómo vamos a poder ser voz de los derechos de las personas con discapacidad, de nuestro hijo, de nuestra hija? Si nosotros somos los primeros que los dejamos dentro de la casa, porque es que es muy problemático. Si somos los que vamos a ir a un paseo juntos, en familia, al interior del país, cuando antes se podía, por supuesto, estos paseos, estoy hablando de los tiempos en donde nos podíamos reunir, o donde podemos ir a celebrar un cumpleaños, donde podemos hacer algo y lo vamos a dejar al que tiene discapacidad porque es complicado. Se pierde toda la familia de aceptarlo, se pierde él de salir, se pierde, nos perdemos nosotros mismos de ver quizás un logro, de verlo cómo interactúa, cómo va. Ese es uno de los consejos número 1 que yo quisiera que al finalizar mi exposición les quedara a ustedes. La culpa puede venir, es cierto que nosotros podemos tener como padres el deber, digamos, bueno, de esa forma, de que todo nos salga correcto y que de repente no nos salió correcto porque nos llegó un viaje a Tailandia que no teníamos planeado. Pues sí es cierto que puede haber culpa, pero esa relación de pesar lo único que hace es hacer peor el desarrollo de ese chico con discapacidad. Eso es un gran error que padre, madre hace con el hijo con discapacidad. Me pasan la próxima, por favor. Y en esta orientación familiar es donde yo quisiera dejar el mensaje. Nosotros unidos hacemos la fuerza. Si nosotros tratamos de hacer vida solos, sin hablar con otras familias que tengan un miembro con discapacidad, no podemos mejorar la convivencia ni la comunicación, no podemos conocer cuáles son sus derechos, no podemos aprender que la integración es lo más importante. Aquí yo les quiero hablar un poco sobre Best Bodies y la fundación que yo presido, en donde también tengo el honor de compartir con Irene este panel, porque Irene es un caso realmente extraordinario también, de un testimonio de un joven fantástico con discapacidad, que es uno de nuestros bodies, y hoy estará con nosotros después conversando también. Best Bodies es una asociación en donde hay muchas familias con un miembro con discapacidad, y todos tenemos la misma misión y objetivo, que es visibilizarlo, y hacer y aprender de ellos, para que este no sea un viaje triste, sino que al contrario, que nosotros nos podamos fortalecer entre nosotros, entre las organizaciones de personas para discapacidad, para que seas activa en los derechos de todas las personas, de todas las organizaciones que existen, porque realmente hay muchas, dependiendo del diagnóstico de discapacidad que tengas. Igualmente las agrupaciones existen. Mi recomendación es ser parte, escuchar, preguntar, mantener los consejos de todo el resto de los padres vivos, porque unidos podemos hacer más fuerza para nuestros hijos escolarmente, en la parte de diversión, en la parte de vida social. Una de las cosas que este COVID-19 nos está dejando atrás son las herramientas sociales que los estudiantes deben aplicar cuando van al colegio, porque están estudiando a través de una plataforma digital. Y estas herramientas sociales se van a perder. Obviamente este va a ser un año en donde no vamos a tener prácticas sociales. Igualmente, y peor, ocurre con los chicos con discapacidad. La familia tiene que jugar un papel importante, la familia tiene que estar en este momento más unida que nunca para apoyar el desarrollo, la salud mental, de ocio, los momentos de desesperación, de no entender lo que está ocurriendo de nuestro hijo y de nuestra hija. Yo quisiera decirles que todo es fácil, que todo, no es fácil, es cierto, pero tampoco es imposible llevar adelante una vida inclusiva que comience por nosotros mismos, por nuestra propia familia, que la propia familia, no solamente la directa, sino todo alrededor y las amistades, sea una familia inclusiva. Apoyemos entonces el núcleo y el entorno para darle salud, higiene mental a nuestro joven y a nuestro niño con discapacidad, que llega a nuestra casa y que se convierte realmente en el centro
de toda la familia. Muchas gracias. Vamos inmediatamente con Irene Schuby. Ella es economista, cuenta con posgrados en economía ambiental, en finanzas, con 28 años de experiencia en el sector de calzados. Actualmente es directora de una empresa de calzados fabricados en Brasil que distribuye en Panamá y otros países de Centroamérica con altos estándares de calidad y de conservación del medio ambiente. ¿Y por qué la cuña? Porque precisamente es una quilla orgullosa de un chico con discapacidad intelectual, de 2 chicos con discapacidad intelectual, y de hecho nos cuenta que su tienda es atendida por 5 chicos con discapacidad con talentos extraordinarios. Así que en este contexto vale la pena hacer la promoción de una empresa que es 100% inclusiva y como empresaria también esto producido estrategias interesantes, experiencias exitosas en el tema de la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Irene, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, ante todo felicitarlo por el 13º aniversario y por la labor que Senadis hace, y de prestarnos todas estas herramientas que, como dije anteriormente, lo que vamos a hacer es agregar, porque realmente los panelistas han sido de una altura increíble, los felicito. Y lo que voy a hacer es como que hacer un pequeño resumen de lo que Vivian dijo, porque me parece que fue tan completo. Entonces vamos a tratar de agregar lo que estaba haciendo. Soy tía vieja, yo no soy ni psicólogo ni médico, entonces no voy a dar opiniones que no me corresponden. Sencillamente salgo de la experiencia de ser tía de 2 muchachos, uno con síndrome de Down y una con discapacidad intelectual. Por alguna razón, y afortunadamente estoy atendiendo a José, que es la persona con síndrome de Down. Hace 7 años estamos mi esposo y yo formando el núcleo familiar de José, y esto nos ha llevado no solamente a experimentar situaciones, a ser más sensibles a cualquier otro sentimiento. O sea, ha sido una experiencia realmente enriquecedora tener a estos 2 jóvenes. Voy a compartir la página para empezar, ¿verdad? La presentación. Ok. Aquí están mis 2 sobrinos. Voy a ver un momento. Aquí está. Estos son mis 2 sobrinos, Mari y José. Mari con una discapacidad intelectual después de una convulsión febril, y José con síndrome de Down. Los 2 nacieron de 2 hermanos, de 2 de mis hermanos diferentes, y han servido para enseñarnos lo mejor del mundo. Yo voy a decir lo que es la familia, aunque todos sabemos, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, donde cada individuo quiere proyectarse o logra proyectarse y desarrollarse. La familia, recordemos que la sociedad está compuesta por individuos. Entonces, lo que nosotros saquemos de la familia, de ese individuo, ¿verdad?, es lo que va a hacer la sociedad. Por eso es tan importante la familia y el núcleo como sociedad, ¿verdad? Tenemos una familia primaria, que son los padres y los hijos, y una familia extendida, que son los abuelos, los primos. La familia es como es la médula en el desarrollo de sus integrantes. Se tiene lo mejor de la familia y lo peor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos los integrantes de la familia, los hijos, van a tener conductas positivas y sanas. Si tenemos conductas negativas y dependientes, ellos van a tener conductas negativas y dependientes. Entonces, vamos a lo que es
una persona con una discapacidad. Ellos son esponjas de las emociones. Ellos toman todo lo que ven a su alrededor. Tienen patrones de conductas, tienen sombras, como dice José, que es mi sobrino, tienen sombras que se proyectan como sombras de lo que son. Si ven padres con algunas actitudes, por ejemplo, de oficinas, ellos van a querer ser más oficinistas, como es Andrea Guevara, o si son más vendedores, como es José, entonces quizás quiera hacer vendedor de una tienda o algo por el estilo, ¿verdad? Ya Vivian dijo que habían algunas emociones que tendríamos que darle, bueno, aquí está José con nosotros en Navidad, y yo las quisiera como que resumir. Son emociones del núcleo familiar. Es la emoción del respeto, ¿verdad? Es importantísimo, es lo que la experiencia, que es lo que quiero yo decir, la experiencia nos ha dado ese respeto hacia lo que se hace, es tomarlo en cuenta, es respetar sus opiniones y mostrarle el orgullo de lo que está haciendo bien y de lo que está haciendo mal, darle su represión. Es la confianza, la autoestima, porque hay personas que regulares y hay personas con algunas discapacidades que saben los puntos débiles o los talones de Aquiles de una persona con discapacidad y ahí toman, le dan duro en la llaga y eso los hace más débiles desde el punto de vista emocional. Entonces, darle esa confianza, esa autoestima es súper importante. Y tener la serenidad y control es excelente. Nosotros, la experiencia de nosotros con el yoga y José ha sido muy buena. Esto le ha hecho controlar las emociones negativas y expresar las emociones positivas. No, por supuesto, no todo es, como me dijo una vez Marta Bernaza, no todo es un día soleado, también hay días con tempestades y obviamente también pasa. Yo creo que hay que estimularle el desarrollo y exigirle según las capacidades. Yo no voy a colocar a José quizás a pintar porque él no es un pintor, pero quizás es un buen actor, comediante, imitador. Entonces vamos a explotar, a exigirle ese tipo de capacidades, ¿verdad? Tener un miembro en la familia con una discapacidad intelectual, nosotros tuvimos dos miembros, tenemos dos miembros, no quiere decir que la familia no se pueda desarrollar de una manera adecuada, no. Yo creo que se debe entender este proceso o esta ida a Tailandia, como dijo Vivian, como una posibilidad, como un drama. O sea, podemos pasar todas las vacaciones quejándonos que estamos en Tailandia y no estamos en España, o podemos disfrutar de la comida, tratar de aprender, tener más sensibilidad quizás al medio ambiente. Entonces, yo creo que eso nos ofrece una experiencia muy importante. Igualmente, resumiendo un poco, ¿verdad? Podemos decir que hay unas reacciones emocionales que yo siento o que yo las percibí en mi familia que eran prácticamente normales, que no tienen, no son 1, 2, 3, 4, 5, no, pueden saltarse algunas, pueden repetirse algunas. Una negación, nosotros somos extremadamente católicos, por supuesto esperábamos un milagro, que el médico se hubiese equivocado en el diagnóstico, o sería un castigo, quién sabe, ¿me entiendes? La agresión, como lo mencionó anteriormente también Vivian, posiblemente buscando un culpable, ¿es en tu familia o es en la mía? ¿Qué pasó? Después tuvimos una etapa de negociación donde quizás no aceptábamos al 100% lo que estaba pasando, pero sí ya estábamos abiertos a conversar entre nosotros mismos. Después hay una depresión, porque entonces
te llega, tienes que hacer terapias, tienes que ir a un terapista de lenguaje, tienes que hacer ejercicio, tienes que llevarlo a la piscina. Entonces, hay una sobresaturación de tareas y eso se puede reflejar en una depresión. Después, la aceptación. Quizás nosotros pasamos todas esas etapas un poco rápidamente. Aceptamos, nos pusimos a trabajar y dijimos, bueno, aquí hay que echarle pierna a esta situación y hay que ir con estas personas adelante y sacarlos de donde no queremos que estén. Yo quiero traer a colación o citar a Ángel Ponce, que es un terapeuta especialista en familias con hijos con discapacidad, y la voy a leer. Dice, a los niños les influye todo lo que le influye en su entorno, y tener un hermano con discapacidad influye en la dinámica familiar, pero también afecta la dinámica de tener un papá que viaja mucho y que no está en casa, o a una persona con depresión en la casa. Y se ha comprobado que si el entorno se moviliza para cubrir sus necesidades, a estas personas con alguna discapacidad no le pasa cosas muy distintas al resto. ¿Qué quiere decir esto? Que una familia o una hermanos, ¿verdad? Que tengan, ya hablando de los hermanos específicamente, que tengan un hermano con alguna discapacidad, quizás sea tan negativo, por decir una palabra que no la pienso, tan negativo como tener a un padre que no está en la casa porque está viajando, o tener una mamá con una depresión grave o con una falta de atención por el trabajo. Entonces, yo creo que canalizar esas emociones, canalizar ese sentimiento hacia el hermano es súper importante. Por supuesto, va a haber la culpa, porque él no lo puede hacer y yo lo hago, posiblemente. Va a haber la rabia, los celos, porque lo atiende más a mi hermano. Va a haber la vergüenza, sobre todo en la medida que van creciendo. La parentalización, que es como la sustitución de padres, tomar el rol de padre, aunque son adolescentes, ellos a veces quieren tomar, los hermanos mayores quieren tomar los roles de padres con obligaciones y con severidad en sus palabras. Y una cosa muy importante que yo siento que es la ansiedad del futuro, que no está conversada, pero que se supone quizás que yo voy a cuidar a mi hermano cuando mis padres estén mayores o no estén. Entonces, esto crea unas sensaciones a los hermanos que hay que manejarla y que en la medida que se maneje con la total normalidad, yo creo que el hermano puede aceptar mejor esta situación. Todos los integrantes de la familia tienen que tener un protagonismo. Por ejemplo, mira, a lo mejor a mí me gusta hacer show, a lo mejor a mí me gusta tener un karaoke, o a mí me gusta los sábados bailar para mi familia. Entonces, yo creo que cada integrante de familia tiene un protagonismo, tiene papeles. A lo mejor uno es bueno en matemática, uno es bueno en literatura, alguno pinta. Entonces, yo creo que es súper importante darle ese papel protagónico a cada miembro de la familia. Por supuesto que es agotador. Eh, yo pienso que en este caso, por ejemplo, el papel de las familias extendidas o extensas son muy importantes porque pueden una vez pasar un fin de semana con los tíos, con los abuelos, como era, por ejemplo, en nuestro caso, o puede ir al cine con una tía divertida que se cree más joven que todos, o sencillamente salir con los primos al parque o algo así. Porque puede dificultarse cuando la familia que tiene la persona con discapacidad es muy grande. O sea, tiene 3, 4 hermanos. ¿Cómo hacer? Todos los días voy a salir con uno, todos los días voy a ir al cine con uno. ¿Cómo voy a manejar esto? Entonces, quizás esa familia extendida sea de gran ayuda. Yo, mi experiencia y lo que comparto, creo que es todos para todos.
sea, yo te acompaño a un juego de fútbol con mi hermano regular, con tu hermano regular, y tú, hermano regular, me acompañas a la terapia con un cuaderno para pintar con tu hermano. Yo creo que esa convivencia completa es muy importante. También pienso que la idea es, hay que darle responsabilidad a los hermanos, involucrarlos, pero no sobrecargarlos. Ellos tienen derecho a una vida diferente con el hermano. No necesariamente tienen que estar pendientes del hermano y ser los policías o te toca o tienes. Yo creo que eso no debe ser. Yo también pienso que hay varias variantes, ¿no? Según también lo que he estudiado, es el tipo de discapacidad. Hay hermanos con los que se puede salir, por ejemplo, Mari compartía con su hermano y con sus primos y con José y las idas al cine, porque era normal. José comparte con sus hermanos quizás la ida a un pub o a la discoteca, ¿verdad? Es importante el orden de nacimiento porque yo creo que es diferente cuando no había pasado el orden de nacimiento, ahí está José con sus hermanos, ¿verdad? Porque cuando una persona llega y o sea, un hijo llega, pero ya tiene su hermano con una discapacidad, eso lo crea como una normalidad. Es diferente cuando hay que explicarle a tu hermano que está llegando, tiene una discapacidad. Entonces, son diferentes maneras. El sexo, por ejemplo, el sexo, porque posiblemente las hermanas sean más cuidadoras. Los hermanos son más eh, policías, son más defensores de sus hermanos con discapacidad. La edad, la edad es indispensable. Si son diferentes edades, si se llevan mucha edad, posiblemente la relación sea muchísimo mejor, muchísimo más llevadera que si son más unidos. Pero definitivamente el grado de cohesión, de organizarse en la familia, va a hacer más fácil, más digerible la adaptación de esa persona con discapacidad. Ahora el papel de los abuelos. Los abuelos, y voy a leer una cita de San Francisco de Asís que dice que los abuelos comienzan haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarán haciendo lo imposible. Los abuelos tienen gran capacidad de paciencia, tienen tiempo porque quizás no tengan las obligaciones, tienen fábulas, cuentos, entonces ellos pueden ser una válvula excelente cuando hay una familia con una persona o dos personas con discapacidad. Es increíble lo que los abuelos pueden convertirse en el transporte de los nietos, pueden convertirse en el que o escuchan lo que no quieren decirle a los padres, en sus aliados, sus compinches, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, creo que los abuelos son increíbles. Ahora voy a hablar sobre algo que no quiero dejar pasar, que es sobre la independencia laboral y social. Eso para mí es importantísimo. En eso tengo que agradecer muchísimo a organizaciones como Best Boy, como Olimpiadas Especiales, como Down Panamá, que hacen labores excelentes y que se notan aún más en estos momentos en que la familia y organizaciones como las que estoy nombrando sirven para apoyar en esos momentos de ocio que tienen nuestros muchachos. En el caso nuestro tenemos una tienda de 5 felices muchachos, como ustedes podrán ver, porque ellos son excelentes en demostrar la felicidad. 5 excelentes muchachos que son 4 son síndrome de Down. Ahora Andrea no está en este momento trabajando con nosotros, está trabajando en otro sitio. Y está otra chica que se llama Alessandra Neira, que está también en Olimpiadas Especiales. Ellos llevan lo que es la atención al público y lo que es
la responsabilidad en el trabajo de una manera excepcional. Yo siempre digo que si los dueños de compañías en general, pequeñas, grandes, medianas, supieran lo bueno que es tenerlos a ellos, tuvieran todos los muchachos con discapacidad. Ellos tienen un excelente sentido de responsabilidad y puntualidad. Son honestos. Nunca se ha perdido nada en la tienda. No hay necesidad de tener cámaras, de tener nada, porque son honestos. Y quieren al jefe. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces, yo creo que tener este equipo para nosotros, más que representar un deber, es un orgullo tenerlo. Por eso tenemos un grupo que se llama Orgullo Down, pero orgullo especial sería lo real, porque estos muchachos son increíbles. De hecho, nosotros seguimos en actividades todos los días a las 5:30 de la tarde. Ustedes lo verán a ellos en una reunión de la empresa, jugando haciendo cualquier actividad que los motive. La gente es increíble. Ellos las actividades sociales son para mí importantísimas. Tener un trabajo, tener un sueldo digno y poder decidir qué van a hacer con ese sueldo digno, para ellos es importantísimo para su autoestima, su confianza. Decidir si me voy a comer una pizza o voy al cine, si me voy a comprar unas zapatillas o voy a comprar unos lentes para el sol, con el dinero que me gané durante 15 días, es importantísimo. Este poder de decisión influye muchísimo. Yo creo que más que invitar a la familia es no denle seguridad, denle respeto, pero denle seguridad de que ellos pueden hacer más de lo que están haciendo. Denle disciplina. Ellos son muy estructurados. Entonces, si se les da un horario semanal de lo que vas a hacer, mensual, ellos lo van a respetar. Posiblemente algunas veces no lo van a querer hacer, que tienen sueño porque tienen hambre o quieren hacer cualquier cosa. Pero coloquen en ese horario actividades sociales, momentos de ocio. Pregúntenle qué sueñan, qué quieren, con qué soñaste anoche, qué quieres hacer cuando tengas tal edad. Es importantísimo para ellos. Y la socialización. Por ejemplo, actividades como el teatro. El teatro que los llevó a hacer 3 obras de teatro dirigida por Hania, por ejemplo, fue importantísimo. Allí ellos expresaban todo lo que ellos querían. Era súper importante para ellos y para su desarrollo de las emociones, de las expectativas. Entonces, yo creo que, no sé si me estoy pasando del tiempo. ¿Sí? ¿Estoy de tiempo? No, te pasaste mucho, pero estábamos disfrutándolo igual. Ok. Yo solamente quería agregar algo que Esmeralda Rosemena dijo esta mañana. La discapacidad está en los obstáculos de la sociedad y la sociedad la conforman los individuos. Entonces, vamos a alimentarnos de esta persona, vamos a dar el respeto necesario y vamos a luchar por la inclusión. Muchas gracias, excelente. La verdad que sí te pasaste, pero creo que valió la pena, porque la vivencia tanto personal como laboral y profesional también es buena, y la social que planteaste. Vamos inmediatamente a pasar entonces a Natasha Velotti. Al final vamos a hacer una breve conclusión de la participación de las tres y por supuesto también tener un pequeño tiempo para las conclusiones. Natasha Velotti Torres es abogada de profesión. Ella es egresada y docente en la maestría en gestión de políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad en la Universidad Especializada de las Américas. Cuenta con una maestría en Derecho en Familia, y además de su conocimiento en Derechos Humanos y Discapacidad, también ha sido formada y ha sido facilitadora en la materia métodos alternos de resolución de conflictos. Funcionaria de MIDES, de SENADI, como siempre le he dicho, para servir a Dios y a la patria, sin etiquetas.
también ha incidido en todo lo que es las políticas públicas de instrumentos también internacionales, tanto en la OEA como en Naciones Unidas, y podremos tanto que decir de esta técnica de alto nivel. Sin embargo, además, como valor agregado, es una madre también comprometida con el pleno desarrollo de las familias. Bienvenida, Natacha. Somos todos oídos. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, quiero agradecer a la Secretaría Nacional de Discapacidad por haber tenido a bien invitarnos en este webinar por el 13º aniversario de la creación de la CENADIS como institución autónoma. Y a su vez también quiero felicitar a las expositoras que me han antecedido en el uso de la palabra, porque coincidencialmente las tres tenemos el mismo punto de vista con relación a los distintos enfoques o etapas emocionales por los que pasa la familia. Esto realmente es muy interesante porque para nosotros la familia es la herramienta fundamental para que en el proceso de desarrollo de inclusión social de las personas con discapacidad sea bien llevado y bien direccionado. Primeramente quisiera abonar un poquito a lo que dijeron las panelistas con relación a las etapas emocionales, porque yo creo que hay una parte bien importante que hace referencia a lo que es el duelo cuando llega una persona con discapacidad a nuestra familia. Todos los que hemos sido tocados por la discapacidad en nuestra familia pasamos por lo que se conoce el duelo, que no es más que la fase en donde no sabemos si aceptamos o nos quedamos cruzados de brazos, no sabemos qué hacer, si estamos tirados en la cama, si hablamos mucho, si no hablamos mucho. Esta etapa es bien fundamental porque todavía conocemos personas que han pasado 20 años del nacimiento de su hijo o su hija y no pasan de la fase del duelo. Hay unos que rápidamente asumen el patín, como usualmente se dice, y pueden ir de un paso a otro. Vemos la experiencia de la señora Vivian, que ella dijo cómo al principio ella no sabía cómo manejar la situación y de manera exitosa lo ha hecho. En mi caso particular, me tomó un par de años salir y aceptar realmente que la discapacidad de mi hijo no era un castigo, no era algo provocado, pero incidió mucho el hecho de que la familia estuviera de mi lado. Si no hubiese tenido una familia fuerte en valores, créanme que hoy día a lo mejor yo no estaría ni siendo parte de un movimiento asociativo, ni haber direccionado mi profesión de abogado al tema de discapacidad, ni mucho menos ser expositora en temas como este. Eso quería abonarlo un poco. Y por el otro lado, aunque la discapacidad no es causal de divorcio, se me sale la abogada, no es causal de divorcio, sin embargo, causa dentro de la familia un distanciamiento entre las parejas, en los matrimonios, porque obviamente uno de los padres va a abonar un poco más su espacio o su atención al hijo o la hija con discapacidad. Y eso puede afectar la relación, porque mientras uno se queda, el otro puede estar ahí, pero tratar de que los dos salgan a la vez adelante no es fácil. Requiere mucho apoyo emocional, a veces mucho apoyo de personas que pueden tener preparación académica como personas que solamente tengan la voluntad de poder ayudarlos, como fue el caso mío. También la presencia de la discapacidad en la familia afecta la relación de padres a hijos. No necesariamente tiene que afectarlo de manera negativa o de manera positiva. Muchas veces el padre se aboca más hacia el hijo que no tiene discapacidad o se puede abocar más al hijo que sí presenta la discapacidad. Y eso obviamente, independientemente de que tengas o no la discapacidad, imaginémonos en un escenario donde hay dos chicos, uno es más deportista que el otro es más académico. El que tires se inclina la balanza hacia un lado, hacia el más académico y menos hacia el más deportista o viceversa. Eso puede afectar la dinámica de la relación entre los hermanos. Es decir, afecta porque obviamente uno de los hermanos se puede sentir desplazado por el otro. Y esto realmente no debe ser así. El chico o la chica cuyo hermano tiene discapacidad debe sentirse involucrado en ese proceso de poder manejar el desarrollo de su hermano o de su hermana. No sentirse desplazado, ni mucho menos sentir la responsabilidad o la carga como única persona que la va a atender, porque muchas veces los padres en el efecto de que estamos trabajando, dicen, cuida a tu hermano, arregla a tu hermano. Ellos no son los cuidadores de los hermanos, si no son los cuidadores, los hijos que no tienen discapacidad, los hermanos que no presentan discapacidad, mucho menos los pueden ser
aquellos que pudieran tenerlo. Y por el otro lado, obviamente afecta la relación familiar, porque no todo el mundo puede de una manera positiva aceptar la presencia de la persona con discapacidad en la familia. No hablamos de familia nuclear, sino de familia extendida, pero le corresponde a la familia, es decir, a los miembros de esa familia nuclear, hacer los enlaces correspondientes a efecto de explicar por qué la naturaleza de la discapacidad, cómo se da, qué quiero, cómo quiero que cómo lo debes tratar, no lo debes excluir, lo debes incluir. Todo ese tipo de situaciones pasan como parte de los enfoques emocionales de la relación en la familia. Este punto quería abordarlo porque para mí es importante, porque de ello depende mucho el desenvolvimiento de la familia como tal, más cuando hay la presencia de la discapacidad. Sacando un poco la parte de abogada, quisiera abordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia en el preámbulo, en el penúltimo punto, que la familia es fundamental en este proceso de desarrollo de inclusión social. Y hace referencia en su artículo 33 sobre el respeto a la familia. Y mucho más, que habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia a través del matrimonio, si es su elección, a decidir el número de hijos que van a tener y a hablar libremente sobre la fertilidad. Vemos usualmente, en el caso mío como abogada, me ha tocado ver cómo a veces los padres tienden a decidir cuando hay una persona con discapacidad si los vas a fertilizar o no. Este es un punto bien importante porque no solamente atenta contra la autonomía personal de la persona con discapacidad, porque no podemos saber si el grado o tipo de discapacidad lo puede llevar a ellos a decidir. Yo como una persona adulta que, entre comillas, no pudiera tener una discapacidad, yo puedo decidir en mi relación de pareja si quiero tener un hijo, 2, 3, 4 en un equipo de fútbol o no. O simple y sencillamente no tener hijos. Igual lo puede hacer la persona con discapacidad. A lo largo de la historia de los derechos de las personas con discapacidad, la familia ha sido fundamental. Pero es tan fundamental la familia que en los procesos de desarrollo de los instrumentos jurídicos internacionales que resaltan los derechos humanos de las personas con discapacidad, la familia juega un papel fundamental. En la década de los 50, en la década de los 60, en la década de los 70, la familia en Canadá y en Europa fueron inspiradores para que hoy día en Panamá nosotros podamos tener movimientos asociativos formados por padres, precisamente como voceros de nuestros hijos con discapacidad. Esto realmente es para mí bien fundamental, porque hablaba la señora Vivian de que ella es parte de Best Body, que ella es parte de un movimiento asociativo. Hablaba Irene de que ella a través de Best Body ha visto cómo se han desarrollado sus sobrinos. Sin embargo, es importante que la familia, el grupo familiar, el padre o la madre no se quede cruzado de brazos a veces, no porque no tenga la capacidad, porque no tenga la preparación académica. Señores, nos ha tocado ver en escenarios distintos como padres sin niveles educativos universitarios, ni siquiera han terminado la primaria, se han convertido en voceros en la lucha de los derechos de sus hijos. Que no esperemos que para poder ser voceros o para poder estar sentados en un panel como el día de hoy tenemos que tener doctorado, maestría, o tenemos que tener una preparación ampliamente integral. Basta la voluntad, el interés y la preparación a través de la autolectura y de la autolectura y de querer impulsarnos nosotros mismos. Realmente, uno de los puntos importantes que resalta la Convención con relación a la familia tiene que ver mucho con lo que es la guardacrianza, la tutela, en las curatelas, herramientas que se utilizaban mucho en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que posteriormente nos dimos cuenta que el desarrollo de la persona con discapacidad era más efectivo cuando el chico o la chica estaba en la casa. Tenerlos aislados, segregados, discriminados, afectaba fuertemente contra su derecho a una familia, su derecho a tener un verdadero desarrollo social, como apuntaba la señora Vivi al inicio de su panel. El derecho a estar en familia, el derecho a compartir, el derecho a la recreación, y una serie de derechos que por la simple presencia de la discapacidad eran negados. Por eso es que cuando vemos una convención y vemos punto por punto los distintos derechos que a nivel de los instrumentos jurídicos internacionales con antelación se dan, observamos claramente que no es que se crean un derecho nuevo, que se crean derechos nuevos, sino que se le están haciendo
justicia, se le está haciendo justicia a la población con discapacidad, que por mucho tiempo no pudo hacer efectivo ese derecho. Para quienes realmente trabajan en el tema de discapacidad, saben que cuando se habla un tema de familia y discapacidad, no podemos solamente tomar a la persona con discapacidad, la familia, tenemos que involucrar a otros actores, tenemos que involucrar al Estado y tenemos que involucrar a la sociedad civil. El Estado somos todos, la sociedad civil puede ser el padre o la madre con discapacidad, como el padre o la madre de alguien que no tenga discapacidad o alguien que no esté comprometido con la discapacidad. Pero es importante porque trabajar unidos nos lleva a nosotros a hacer lo que se conoce hoy día como la incidencia política, que la incidencia política es lo que ha llevado hoy día a celebrar a través de este webinar el 13 aniversario de una institución pública autónoma que fue gestionado desde la base de un movimiento asociativo de padres. Creo que esto es importante y que las personas deban manejar que la familia se convierte en un gestor de políticas públicas, que la familia se convierte en un actor importante, que la familia maneja lo que se llama el poder sobre, con, desde y para poder hacer incidencia política, para transformar las instituciones del Estado y que la población con discapacidad pueda acceder a las mismas. Es importante también resaltar, como lo dijo la señora Vivian, que en los aspectos recreativos, en los aspectos, uno debe involucrar al niño o al hijo con discapacidad. Nosotros vemos, a lo largo de la historia, vemos una familia como la de Helen Keller, donde los padres no sabían cómo manejar a Helen Keller y buscaron una experta llamada Anne Sullivan. Una Anne Sullivan que sin haber sido tocada por la discapacidad, sin tener ningún contacto con la discapacidad, supo llevar a una Helen Keller a lograr un pleno desarrollo. Y lo que buscamos, los que estamos en un movimiento asociativo de padres, no ser los voceros de nuestros hijos, sino que a nuestros hijos se nos mire con la otra cara de la discapacidad, con la cara del derecho humano, y no con la cara de una visión médico-rehabilitatoria o habilitatoria. La familia es fundamental en muchos aspectos. Cuando hablábamos del aspecto de la comunicación, a veces por falta de recursos económicos, por falta de información, la familia no sabe cómo manejar la presencia de sus hijos en la casa. Quiero resaltar aquí que el logro de los procesos educativos, de educación inclusiva, fueron el logro de los elementos tripartitas que yo hablaba hace un rato, el Estado, la familia, los técnicos. Un Instituto Panameño de Habilitación Especial que surge en 1951, que primeramente existía una escuela de ciegos, una escuela de sordos y otra serie de escuelas, fueron gestadas por los padres de familia al ver que sus hijos eran segregados y no eran aceptados en el sistema escolar regular. O sea, la familia juega un papel importante. Señores, hay que hacer un poquito de conciencia y hay que hacer un poquito de docencia. En el tema de la familia, no solamente debemos hablar familia en el aspecto nuclear o en el aspecto de familia extendida. Irene hablaba mucho de que a veces la familia también lo son los amigos, los conocidos, los que trabajan en el área. Todas estas personas se convierten en familia de la población con discapacidad. Un elemento importante, una anécdota importante para nosotros es que cuando surge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, surge por el grito de un padre griego que alza la voz en representación de sus hijos, con el lema que hoy es conocido como parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible, nada sobre nosotros y nosotros, y que hablaba Abraham Lincoln en su momento y que hablamos nosotros ahora y que se hablan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que nadie se quede atrás. Cuando hablaban de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Panamá no pudo tener un resultado efectivo en las evaluaciones, ni siquiera los países en su desarrollo, porque era solamente dedicada o planificada para aquellos países que estaban en países desarrollados. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 13
elementos directos a las personas con discapacidad, sin contar que los otros se deduce la aplicación de ellos. La familia realmente juega, es la columna vertebral del desarrollo del hijo o la hija en un proceso de inclusión social. Y es tan fundamental la incidencia política que crea la familia, que nosotros en el año 2004, en el año 1995, el Movimiento Asociativo de Padres hace un llamado a la comunidad en general a través de una actividad llamada Atlapa 1995 por los derechos humanos de la población con discapacidad, y que posteriormente repite en el año 2000, en el año 2005, en el año 2010, y va repitiendo. ¿Por qué? Y esto da pie a que se hable de lo que se conoce como un proceso de integración social, que es lograr que la población con discapacidad, lograr que la población con discapacidad, con el apoyo de la familia, porque muchas veces no se daba porque la familia no tenía la conciencia de que la población con discapacidad debía ser integrada a su entorno social, para luego trabajar lo que se conoce como la inclusión social, y que lo hacen las instituciones como Senadi y las otras instituciones del Estado, que tienen responsabilidades que emanan de la Convención la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación hacia la población con discapacidad, que es la Convención de la OEA, conocida como Convención de Políticas Públicas o Políticas Sociales, para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la vivienda, puedan desarrollarse plenamente. Aquí hablaba un poco Irene, hace poco, del aspecto laboral. Nos hemos encontrado a lo largo de estos años en la lucha del movimiento de padres que muchas veces la mayor resistencia en el proceso de inclusión social de sus hijos la tienen los padres a través de lo que se conoce como el mecanismo de sobreprotección. La sobreprotección puede ser buena en algunos aspectos, pero puede ser nefasta en otros. Nefastas cuando te niegas o cuando te resistes por el hecho de no lastimar a tu hijo o hija con discapacidad a que vaya al proceso educativo, a que se inserten laboralmente. Al hijo o a la hija hay que dejarlo salir. Las caídas y los golpes nos las damos nosotros que no tenemos discapacidad, y los hijos y las personas con discapacidad tienen que aprender que también los golpes a veces son necesarios. Yo tengo una anécdota, cuando mi hijo era pequeño le gustaba mucho pegarle a los primos, y siempre la consigna era no le devuelvan el golpe a ella porque él es una persona con discapacidad. Un día mi sobrino me dice, tía, mi sobrino, tu hijo me pegó. Pégale, devuélvele el golpe. Ahí él aprendió a respetar. A veces los límites son buenos. Las caídas y los golpes son experiencias positivas para las personas que no tienen discapacidad, y también se pueden convertir en experiencias positivas para aquellas personas que tienen o no tienen discapacidad. Trabajar en el tema de la familia y discapacidad es muy complejo, porque se abordan muchos temas. El aspecto sexual de la familia, de manera general, de los hijos o las hijas de manera general, es complejo. Imaginémonos cuando se trata de una persona con discapacidad, que a veces tiene que acudir a un técnico y decir, mira, hablen con mis padres, de que el hecho de que yo tenga una discapacidad no quiere decir que tenga mi vida cerrada al aspecto sexual, al aspecto social, al matrimonio. No la tiene cerrada. Cuando pensamos que vamos a tener un hijo, y este es un punto que siempre doy en la universidad, siempre nos imaginamos, primero el género, porque hasta que no nos puedan decir a través del ultrasonido qué género es, nos imaginamos, ¿será niño o será niña? ¿Cómo tendrá los ojos? Azules, verdes, azules, verdes, negros, chocolate, ¿será rubio, no será rubio, será blanco, será negro, será como el papá, será como la mamá? Nos imaginamos que será presidente de la República, que será abogado, arquitecto, ingeniero. Tendrá mi misma orientación sexual, pero no nos imaginamos qué es lo que puede querer o no va a poder querer nuestros hijos cuando nazcan. Pero nunca nos imaginamos si vienen o no con discapacidad. Estamos preparados para recibir al hijo perfecto, pero no estamos preparados para recibir a un hijo o una hija con una discapacidad. Tenemos que prepararnos en todo momento, porque la discapacidad no distingue, no discrimina,
raza, sexo, edad, situación económica, nivel académico. No distingue. Y cuando pensamos en la presencia o en la llegada de un niño o en las presentaciones que hacen los estudiantes de la universidad, está el niño bonito, rubio, hermoso, no aparece un niño con síndrome de Down, no aparece la diversidad, que es lo que hoy día se ve. No aparece la otra cara de la discapacidad, con una mirada mucho más efectiva, que es una mirada de derechos humanos. Abordar temas como estos con panelistas como estas, que tienen son altamente conocidas, como la señora Vivian, y como Irene, que la acabo de conocer y que me pareció su exposición realmente excelente. No abordamos temas importantes dentro de la relación de la familia y discapacidad, como es la economía. Vemos en los procesos, se me sale un poco, me voy más a la connotación legal, en los procesos de alimentos, como cuando hay un niño o una niña con discapacidad, la norma dice que hay una protección mucho mayor, no se le aplica por la falta de conocimiento de los tomadores de decisiones. Y esto obedece obviamente a la restricción o a la negación en lo que se conoce como la capacidad jurídica de una persona con discapacidad. No se le reconoce el ejercicio a poder accionar, a la toma de decisiones, y obviamente mucho menos al acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia no debe entenderse solamente a los tribunales, acceso a los servicios, acceso a todo lo que son las políticas, porque simple y sencillamente con mi toma de decisión yo lo puedo hacer. Y es importante porque cuando vemos en los tribunales y vemos accionar, y antes que se creara, por ejemplo, una Secretaría Nacional de Discapacidad, a mí que me tocó desde el escenario en el que estoy, que es el Ministerio de Desarrollo Social, en la Dirección de Discapacidad, ve cómo habían madres que venían a pedir orientación sobre la situación de alimentos, la situación de guarda y crianza de su hijo o hija con discapacidad. De una vez lo direccionaban a la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad y no lo direccionaban a la Dirección de Niñez o al Centro de Orientación y Atención Integral, porque la presencia de la discapacidad simple y sencillamente segregaba y discriminaba, vamos a mandarlos para allá. Me tocaba a mí, con mucho esfuerzo, con mucho nivel de tolerancia, redireccionarlos, llevarlos allá y decirle, aquí no se está hablando de cuál es la condición, se está hablando de que hay una petición que puede tener una persona con o sin discapacidad. Esto es importante porque la poca o falta conocimiento que tienen no las autoridades, los tomadores de decisiones, sino los que están dentro de las instancias y que tienen que tomar o que tienen que orientar a la población con discapacidad, no están altamente capacitados para hacerlo. Y no cuesta. La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene 13 años de estar funcionando como institución autónoma, contando los años que fue parte de la adscrita a la Presidencia de la República, y ha trabajado y nunca ha dejado de trabajar en el tema de la sensibilización, en lo que es los derechos humanos y discapacidad. Sin embargo, todavía hay algunos resabios, algunos sesgos, algunos malos manejos malos manejos en algunas instituciones y sobre todo en lo que es el aspecto legal, que no me quiero meter en el aspecto legal porque eso sería otro tema del cual nunca vamos a salir. Sin embargo, es indispensable que todos y cada uno de nosotros manejemos esos temas, porque la familia no es solamente la familia en el sentido nuclear, sino también en el sentido extendido. Voy a ir un poquito más allá. Hace años tuve la oportunidad de conocer en una capacitación en Nicaragua, cuando se había aprobado la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, había abierto el proceso de adhesión a la convención y estaban trabajando para que los países pudieran lograrse la cantidad de países que habían ratificado la convención. Nos convocaron a varios países para trabajar internamente para lograr esa aprobación, y había una señora con un nivel académico muy bajo y decía, ¿cómo yo voy a poder hacer eso si yo no tengo la capacidad que tiene usted? Porque a mí me habían puesto a evaluar a los capacitadores, a los aspirantes,
yo no tengo ese manejo que tienen ustedes las normas, yo no tengo, yo le dije, usted tiene la voluntad, que es algo más importante. Hay gente que tiene todo el conocimiento, pero no tiene la voluntad. Y la señora, al final de la semana hizo una presentación, que me quito el sombrero porque con toda mi preparación académica, la señora me dejó con la boca abierta, que a pesar de ser una persona con poco nivel académico, logró el objetivo para el cual fue llamada esa convocatoria. Y esto es un elemento. Cuando vemos, por ejemplo, a nivel, y por eso los movimientos asociativos existen precisamente para que la población con discapacidad, pero la población con discapacidad, para que los padres de las personas con discapacidad se den cuenta que hay espacios políticos organizados a través de los cuales pueden trabajar y lograr una incidencia política exitosa y lograr una ley que crea la CENADI, lograr una ley que crea el proceso de certificación, lograr una ley, por ejemplo, que establezca, que cree las oficinas de equiparación de oportunidades para lograr que dentro de cada institución no se haga cosas distintas, sino que cuando se hacen las cosas que usualmente se hagan, el tema de discapacidad pueda transversalizarse de manera efectiva y de manera real. Gracias, El último... Excelente. Que te acabó Gracias. Esto nos va a dejar con un escenario bien grande para seguir tocando este tema. Sabemos que en realidad sí es bien importante. Ahí ahorita vas a tener unos minutos más en la conclusión también. Manténlo ahí en el tintero. Quiero ahora ver si una síntesis también de las tres panelistas que hemos tenido de lujo. Definitivamente que si estas plataformas tecnológicas nos dieran la oportunidad de tener más tiempo aire, por decirlo así, sería súper. Gracias a ti, Joaquín. Una Vivian Fernández de Torrijos que plantea con sinceridad el impacto de recibir un hijo con discapacidad, dibuja la crisis que implica en todos los miembros de la familia y sobre todo que remarca con mucho énfasis la necesidad de que una familia se reorganice en función no solamente de las personas con discapacidad alrededor, sino también con todas las prioridades que implica la logística, los recursos, los presupuestos, que es algo que pocas veces se dice, pero así es. Igual también dibuja muy interesantemente todo el proceso emocional, conmoción, negación, tristeza, aceptación. Pero deja entonces el escalón más allá, reorganización para esta estructura familiar luego que aborda esta realidad. Creo que también algo que es importante recalcar de la participación de Vivian Fernández de Torrijos es algo que también ella lo dijo en su charla, también lo dibuja muy claramente en su libro Etiquetas sin etiquetas, la información. Creo que todas las familias responsables empiezan a buscar información de técnicos, de expertos, de amigos, o no solamente desde el punto de vista, digamos, como tal, sino en todos los aspectos emocionales o del desarrollo del chico en función de la etapa en la que lleva, ¿no? Lo que pasa entre padres y padres cuando quieren saber si esto realmente funciona o no funciona en el abordaje de la condición de un chico o una chica. Y por supuesto, plantea un poco el hecho de poder también visibilizar este trabajo, que es digamos, la responsabilidad número uno de la familia, el no dejar de lado las emociones que dentro de los otros miembros de la familia puede generar la realidad de una persona con discapacidad. Y realmente plantea pues este escenario de organización a lo interno y por supuesto también a lo externo de la misma. Pues, luego entonces, Irene Schuby también aborda de una manera muy complementaria todos estos condicionantes del contexto cultural de cada dinámica familiar. Porque claro, no es lo mismo si es un chico o una chica, si es el menor, si es el mayor, qué tipo de condición de discapacidad tiene. Y ahí entonces ella dibuja la labor dentro de una logística organizacional que hay dentro de una familia, no solamente la familia nuclear, sino también la familia extendida, los abuelos, los primos, los tíos, etcétera, etcétera. Eso es importante y finalmente entonces proyecta un elemento importante en la vida de toda persona con discapacidad, la independencia laboral y social. El ejemplo que plantea no solamente es digno de imitar, sino que es interesante porque es sostenible, es financieramente sostenible, pero también le permite a la fuerza laboral, que son los chicos, tener esos espacios de motivación y de la interacción social, que es la que da no solamente la fuerza a un colaborador para poder seguir siendo productivo, sentido de pertenencia. Esa realidad del día a día de la persona que dice, ¿qué voy a hacer con mi quincena? Si es para frijoles o es para los bolos. En realidad es muy interesante porque todos en la vida, cuando salimos a la calle, tenemos que tomar esas decisiones cotidianas. Y finalmente, pues,
Luego Natasha complementa entonces también el abordaje del tema de familia, yendo mucho más allá. Yo diría que si tuviera que ponerle una frase a la charla de Natasha, poner el dedo en la llaga, porque plantea, por ejemplo, de las separaciones, que sabemos que en nuestras regiones de América Latina el hombre huye y no aborda su responsabilidad en su mayoría, no todos, las mujeres son las que llevan a puestas como un cuidador o proveedor. Luego, la labor de la familia extendida como también la familia como un elemento de historia, también de fiscalizadora de todo. Creo que también es importante plantearlo. Sigue poniendo el dedo en la llaga, le echa salida cuando llega abiertamente el tema de la sexualidad como tal. Un tema que a veces miramos para otro lado. Escenificado el aporte de ustedes, damas, a este webinar. Y tenemos también 3 preguntas que van en la misma línea y que nos gustaría que las 3 las tomaran como propias, las expusieran y las incorporaran como parte de su mensaje de conclusión en el mismo. Las esbozo. 1. ¿Cómo quitarse el cordón materno? Dice aquí, y dejarlo experimentar la vida social sin esa protección de la familia. Acá también hay un igual que dice, ¿qué le dirían un padre que no puede soltar a su hijo y no tiene miedo y lo lleva a todos lados y no lo deja desarrollar? Creo que el primer bloque de preguntas o el tema para las 3 en total al principio es el tema de la correlación entre sobreprotección o desarrollo óptimo de la personalidad y de la potencialidad del chico. Luego tiene como otro punto importante que consultan todos acá es que existen programas para abordar la formación de familias en cuanto a dinámica familiar, de las personas con discapacidad, para favorecer la inclusión. El tema también de si existen programas donde ubiquen a la familia en este contexto de familia, escuela, sociedad, hasta el tema de la incidencia la mencionaba. Es decir, que el segundo bloque es eso, ¿no? Ver cómo los actores sociales o las entidades tienen programas que visibilizan la atención de la familia. Y finalmente, también para todas, el tercer bloque de cuestionamiento es recomendaciones en tiempo de COVID para todas las familias en este tiempo que están preocupados los padres, por ejemplo, por las citas, la terapia, la movilidad para compartir con otras personas, etcétera, etcétera. Así que damos el paso entonces a la conclusión abordando estos 3 temas de pregunta. Importancia de la familia, no a la sobreprotección. 2, espacios de atención o formación de familias. Y 3, recomendaciones en tiempo de COVID. ¿Puedo intervenir un minuto? ¿Aló? Sí. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco del exceso de proteccionismo, ¿no? Los padres tienen que huir del exceso de proteccionismo. Posiblemente yo lo vea desde un punto de vista externo porque no soy mamá, pero creo que el exceso de proteccionismo lo que hace es limitar el desarrollo de un niño que en unos años va a ser adolescente y después va a ser un adulto. Entonces, va a ser que una persona dependiente de su hermano, de su hermana o de quién. Entonces, esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer responsablemente como padres o como tutores de una persona con una discapacidad. En la medida, es una conducta responsable, en la medida que nosotros alimentemos la confianza y la dependencia aunque no sea absoluta, ¿no? La independencia de esta persona con discapacidad, en esa misma medida ellos van a ser más felices y los hermanos o la familia o la familia extendida podría ser un poco más normal. Esa organización va a ser un poco más normal. Por eso para mí es tan importante esto de la inclusión, de la socialización y de la inclusión laboral.
porque eso le va a permitir, no va a ser una carga para un hermano, va a ser a lo mejor hasta un alivio financiero, ¿entiendes? Eso es lo que yo quiero más o menos decir, no como mamá desde una perspectiva externa, sino como una persona que ha visto evolucionar a dos personas con alguna dificultad intelectual. Irene, yo también quisiera decirte ahora sí como mamá, yo, que estoy 100% de acuerdo con tu planteamiento, porque aunque se hace difícil, porque todo padre protege, todo padre quisiera abarcar un poco así, que ponerse como la coraza enfrente de sus hijos. Al hacerlo con uno de nuestros hijos con discapacidad, más que un bien le estamos ocasionando un daño. Y hay que tener mucho cuidado ahora en la era que estamos viviendo, que es una era de redes sociales, donde se comparten muchas cosas y en donde nosotros estamos también exponiendo un poco a nuestros hijos a que lo compartan. Eso también puede tener visos buenos y malos. Entonces hay que estar tan encima como de los chicos con discapacidad como de los otros, de no exagerar un poco el uso de estas redes para enviar mensajes inclusivos, porque al final de cuentas lo que queremos es que ellos participen con otros, no solos, sino con todos, sino que sean parte de. Y una de las preguntas que dijo Joaquín, que alguien escribió sobre los espacios, en verdad nuestro país, y yo me pudiera decir que muchos países de nuestra región carecen de estos espacios para que los padres entiendan, comprendan, para que los padres se capaciten, porque el proceso no es solo para la persona con discapacidad, el proceso es para la familia. Totalmente. Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando yo estoy suscrita a algunos journals de los Estados Unidos o de Europa, de España, sobre los temas de familia y discapacidad, en donde veo tantos espacios de conferencias, en donde asisten, porque lo otro es que se hacen muchas y de repente no asisten. Y hay tanto interés en estas familias para ir, para entender, para comprender, para aportar, para recibir. Y realmente nosotros tenemos esas carencias, pues, tenemos esa carencia, esa es la realidad. ¿Cómo podemos hacer que más padres se involucren en la educación de sus hijos con discapacidad, de las necesidades educativas dentro del aula, de clase? ¿Cómo estamos viviendo este mundo ahora del distanciamiento social con nuestros hijos con discapacidad? Ese juego y esa intervención que hay entre todos para para poder tener un espacio de intercambio que es tan saludable. Quizás este sea el momento adecuado y preciso, porque ahora con estas plataformas digitales se presta para poder hacerlo. Quizás nos quede este reto entre padres para lograr una plataforma que nos una mucho más. Muy bien, así es. Yo creo que uno de los aspectos, digamos, positivos que nos ha dejado el COVID es justamente que nos empujó a todos, yo lo digo por mí, decía que era un dinosaurio tecnológico, sin embargo, hemos sido obligados a tener que utilizar la herramienta tecnológica como un elemento de formación complementaria, y creo que una vez que superemos esta crisis sanitaria, sería una impronta no dejar caer este tipo de conexiones que nos permiten ponernos al día y sobre todo monitorear un poco el avance de esa motivación, sobre todo, y también formación que todos tenemos. ¿Algo más que quieran aportar, chicas? De todo sí, yo quería responder las preguntas, Joaquín. Sí. Con relación a los dos primeros bloques, tienen mucha relación ambas y coincido con lo que plantearon las panelistas en las respuestas, porque la sobreprotección a veces es un elemento en contra en este proceso de inclusión. Sin embargo, tenemos que plantearnos dos cosas. Uno, la ley de la vida es que los padres se van primero que los hijos. Así que tenemos que aprender a cortar ese cordón umbilical y tenemos que aprender a soltarlos, a dejarlos ser a nuestros hijos, porque va a llegar un momento que van a quedar solos. Tenemos que prepararlos para ese momento. Si no tenemos los programas
que no deben ser necesariamente vistos desde el punto de vista de salud. Si tenemos distintas oficinas, distintas instituciones públicas que manejan temas y que a través de las oficinas de recursos humanos o la oficina de equiparación de oportunidades podemos lograr programas de capacitación para que la población que tiene hijos con discapacidad o la población que tiene discapacidad que labora en las instituciones públicas puedan saber cuáles son, con qué programas contamos, cómo pueden hacer, qué significa la sobreprotección, cómo es importante el tema. Ahí podemos avanzar un poquito porque quizás cuando nació Daniela, cuando nació Jan, nosotras nos vimos que no teníamos, si no buscábamos en información, o sea, no había ningún grupo de apoyo, no había nada que nos dijera cómo podíamos actuar. Hicimos, a lo mejor, actuamos cada una de manera distinta, uno porque Daniela es más joven que Jan, sin embargo, creo que no lo hicimos mal, pero si nos hubiese gustado tener en el momento las herramientas necesarias para poder abordar esos temas sin tener que estar desenfocada en algunas cosas. Y con relación a las recomendaciones en el tiempo de COVID, es importante porque cuando vemos a las personas con discapacidad, a veces no la tomamos en cuenta, vamos a hacer la capacitación, pero no le hablamos a ellos. Es importante que se hagan con ellos. Yo me siento con mi hijo y le digo, no puede salir, el presidente dio una medida, todavía no se puede. Mira, si no estás trabajando, ¿cómo vas a salir? O sea, uno tiene que empoderar a la población con relación al conocimiento, tiene que buscar las herramientas. Y creo que es importante, pero a veces los padres no saben cómo sentarse a conversar con los hijos y tal como tú planteabas, Joaquín, esto nos ha permitido a tener más unidad familiar, a solidificar un poco los lazos que quizás por el día a día, el trabajo y las distancias en los trabajos se habían perdido. Hemos tratado esto nos ha permitido quizás acercarnos más y este es el momento que podemos hacerlo. Yo creo que no estamos inventando una varita, sin embargo, estamos tratando de resolver o de dar la cara a algunas cosas. Y quiero terminar diciendo que a veces cuando hablamos del tema de discapacidad, se abre el tema de discapacidad pareciera que hablar en el tema de los otros. Sin embargo, yo siempre he dicho, y lo mantengo y lo sostengo, que hablar del tema de discapacidad es un tema de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí había una pregunta que era del tema de ayer, Yaricel, te pasé el contacto del doctor para que puedas hacerle la consulta directamente, ¿sí? Era el tema de las convulsiones. Así que bueno, de esta manera queremos también agradecer a la participación de Irene Chubi, Fernández de Torrijos y de Natacha Belón por visibilizar la importancia del tema de la familia en la vida de las personas con discapacidad. Para nosotros es un altísimo honor contar con ustedes. Hemos vivido muy de cerca sus historias y cuando uno escucha algún referente histórico de este tema, es interesante y es hasta motivador decir, I was there, yo estuve allí, yo sí estaba allí. Entonces, eso nos inspira a seguir adelante, porque sabemos que hay unas nuevas generaciones también de padres y de personas con discapacidad también y de líderes que requieren de nosotros para poder hacer esa transición a la sostenibilidad. Quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que mañana es nuestro último día de esta serie de seminarios virtuales y vamos a tener a 2 expertos internacionales a las 10 de la mañana. Juan Pablo Salazar, el colombiano Juan Pablo Salazar, quien ahora es miembro también del equipo de técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo y quien también previamente había tenido una hoja de vida bien fructífera desde diferentes escenarios en el tema de discapacidad. Va a estar con nosotros mañana. Y también desde Costa Rica, Luis Fernando Astorga, que también otro activista forma líderes de sociedad civil desde un instituto internacional, van a estar mañana presentándonos la vigencia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalizaremos a las 2 de la tarde con el tema participación política de las personas con discapacidad, a cargo de nuestro viceministro de Cultura, Gabriel González, de Panamá, y el alto consejero del Ministerio de Presidencia de Colombia, Jairo Lopatowski, quien va a estar también con nosotros presentando este interesante tema que
no agota todos los temas que interesan al conglomerado de la discapacidad y sus familias en Panamá, pero sí visibiliza de una u otra forma la necesidad de refrescar, de recordar, y creo que el indicador más importante ha sido también las reacciones que hemos tenido en nuestras plataformas con cada una de las intervenciones. Bueno, no me queda más que agradecer una vez más su participación y les esperamos, primero Dios, mañana. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias. ahí está nuestro certificado y nuestro señor director, no lo veo, estaba buscándolo. Ahí está nuestro señor director también, que tiene un saludo para todos ustedes. Sí, bueno, en nombre de la Secretaría Nacional de Discapacidad queremos agradecer en la tarde de hoy a estas 3 grandes mujeres, 3 grandes expositoras que han abordado el tema de la discapacidad desde diferentes perspectivas. Nosotros sabemos que el tema de la discapacidad es un tema que está con el surgimiento mismo de la humanidad. Hasta en el Olimpo, los dioses creados a imagen y semejanza de los hombres también asumieron esa existencia de la discapacidad. Y solamente basta recordar al dios Hefesto para que nosotros entendamos cómo también el hombre, al no lograr explicar la concepción de la discapacidad, también plasmó en los dioses del Olimpo la existencia de la discapacidad como un referente para la humanidad. Cada una de ustedes ha abordado el tema porque en el devenir histórico han sido muchas las actitudes que se han desarrollado y sin duda ustedes han brindado las etapas por las cuales han pasado, ¿verdad? La necesidad que tenemos en Panamá de crear una escuela para padres y ahí exhortamos sobre todo los movimientos asociativos en la necesidad de crear estos espacios para que los padres se instruyan entre padres porque realmente las vivencias, las riquezas, los vínculos que tienen son muy importantes, sobre todo para poder desarrollar actitudes y comportamientos favorables para atender a la población con discapacidad. Les agradezco en nombre de Senadis el espacio, la preparación para este evento y a cada una de ustedes les vamos a entregar un certificado, ¿verdad? Que dice así: la Secretaría Nacional de Discapacidad, en virtud de la ley número 23 del 28 de junio del 2007, confiere el presente certificado a Vivian de Torrijos, Natacha Velotti, ¿verdad? A cada una de ustedes y se lo vamos a estar haciendo llegar virtualmente y esperemos en Dios también tenérselos para entregárselos presencialmente. Gracias por todos esos saberes, por toda esa experiencia de vida, porque la familia también es el núcleo de la sociedad y ustedes lo han abordado magistralmente en la tarde de hoy. Felicidades y éxito. Las esperamos mañana en esta serie de conferencias virtuales. Gracias.